Bueno, queridos amigos y amigas, les pedimos ante todo disculpas por la demora, que no se debió a causas de fuerza mayor, ni a catástrofes ambientales, ni a irrupciones bélicas de poderosos invasores, ni a ninguna de estas cosas, sino simple y sencillamente que personas que aman la literatura y este tipo de cuestiones, cuando se encuentran, normalmente sus encuentros no son rápidos. Y cualquier tema que surge con una taza de té de por medio o de café genera conversaciones que, por más que uno sabe y le duele y le genera cargo de conciencia que nuestros queridos amigos nos están esperando acá, igual resulta que seguimos hablando. Y entonces por eso hoy llegamos más tarde. Así que les pedimos mil disculpas porque no tenemos ninguna justificación válida. Y nos reunimos, señor Guido Croxatto, 7 veces. 7 veces. Ustedes saben que el número 7 tiene una serie de significados cabalísticos muy importantes. Es un número mágico, es uno de los números más poderosos que existían en la antigua creencia numerológica medieval. 7 veces las 7 partidas, etcétera, etcétera. 7 veces que nos hemos reunido ya bajo el lema Poesía y Derecho, que además lo pusimos específicamente allá hace mucho tiempo, lo pusimos en ese orden. O sea, no quisimos poner derecho y poesía. Quisimos marcar que nuestro punto de entrada es la poesía. Y que de la poesía, con la poesía, por la poesía y a través de la poesía nos acercábamos a algo que pudiéramos llamar derecho, aunque creo que todos vamos a estar muchísimo más de acuerdo posiblemente en qué sea lo que llamamos poesía que en qué sea lo que llamamos derecho. Tal vez porque hay mucha más metáfora en el derecho que en la poesía, aunque parezca mentira. Yo creo que cualquier persona que se mete en el mundo de lo jurídico se vuelve un rival del gigante Neruda en el arte de la metáfora. Nosotros somos capaces de enhebrar unas metáforas absolutamente inconcebibles, como laguna del derecho, por ejemplo, o cristalización normativa, y realmente la capacidad literaria que tiene cualquier persona que se mete a la ciencia jurídica es abrumadora. Tal vez la desperdiciamos a veces, pero esta idea de poesía y derecho que me trajo una buena tarde mi germánico amigo Guido Croxatto, y que el Departamento de Ciencias Sociales la apadrinó inmediatamente, la adoptó inmediatamente y la hizo suya, pero siempre con la exigencia de que tiene que estar Guido en todos los eventos, y Julián, que nos ha acompañado creo en todos los eventos, no ha faltado ninguno. Julián, que es un poeta jurista o un jurista poeta, este es un dilema que no sé si tiene forma de resolverse. Y en esta oportunidad ya vamos a ver quiénes también nos están acompañando, porque para eso tenemos a la brillante coordinadora, María Rosa Ávila, que nos va a presentar. Bueno, adelantemos que Arturo Carrera es un poeta sumamente destacado y que Nancy Cardinó es una brillante profesora doctora de esta facultad. Entonces, acá estamos para hablar de poesía y derecho. Esta vez le toca a un poeta argentino y esta vez no se nos suicidó. ¿Qué pasó con Juan L. Ortiz? ¿Por qué? Porque en general nuestra predilección ha venido siendo hasta ahora por poetas y poetisas suicidas. Nosotros somos unos grandes coleccionistas de suicidios, ¿no? Hasta ahora hemos venido con suicida tras suicida. Hemos estado con Alfonsina Storni, con Pizarnik,
con Fishman, hemos estado con todos los suicidas habidos y por haber. De repente resulta que nos viene una persona que se murió de muerte normal, no suicida. Qué bárbaro, estamos mal, estamos últimamente infieles a nuestra propia línea. Lo cierto es que hoy estamos en Argentina, hoy nos toca, varios de los poetas con los que hemos trabajado han sido argentinos, otros han sido de otros países, pero hemos estado de acuerdo en que todos han de ser latinoamericanos y latinoamericanas. Por suerte, porque si fuera Guido, serían todos alemanes. Pero, por suerte, Guido se encontró con un latinoamericanista acá que le dijo, no, los encuentros sobre poetas alemanes, hacelos en Alemania, y acá vamos a dedicarnos a los latinoamericanos. Tenemos previsto nuestro próximo encuentro el día 5 de julio, ya váyanselo anotando en la agenda. Vamos a homenajear a una gigante, a Gabriela Mistral. Y Chile presente, y vamos a hacer otro encuentro más, tal vez haya otro en el medio, pero ya tenemos decidida otra homenajeada, que será la paraguaya por adopción, porque nació en las Canarias, pero muy tempranito se fue a vivir a Paraguay, Josefina Pla, otra mujer impresionante. Impresionante porque hizo todo, hizo historia social, hizo ensayos, hizo poesía, hizo todo, impresionante. Y hoy en día hay un monumento en Asunción que la recuerda. Qué lindo cuando los monumentos son monumentos a los poetas, ¿no? De monumentos a los militares estamos un poco cansados. Qué lindo cuando en lugar de ver una persona con un caballo y una espada, ahí ves una persona con la pluma, ¿viste? Y el papel escribiendo una poesía. Qué mejores culturas se conseguirían, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que esto es lo que hace grande hoy en día una facultad de Derecho. No saberse los códigos de memoria, no estudiarse las constituciones como si fueran libros sagrados, no memorizarse libros de cátedra, manuales, trataditos, sino el pensamiento libre, creativo, contestatario, buscador, y eso nos lo brinda como nada el abordaje literario. Dentro del abordaje literario, gracias a Guido, estamos trabajando por séptima vez poesía. Yo te lo agradezco, Guido, de todo corazón, realmente, y les pido, cuando le paso la palabra a la querida coordinadora María Rosa Ávila, que está llevando adelante un grupo de trabajo sobre poesía y derecho en el Departamento de Ciencias Sociales, les pido que los reciban a estos brillantes integrantes de la mesa con un fuerte y caluroso aplauso. Muchísimas gracias. Buenas tardes, agradezco la invitación a este séptimo encuentro de Poesía y Derecho. Agradezco al director del Departamento de Ciencias Sociales, Ricardo Rabinovich Berman, y a todo el brillante equipo, y a Guido Croxato, que me entero que es el alma de estos encuentros. Para introducirnos a este gran poeta argentino, nacido el 11 de junio de 1896 y fallecido en septiembre de 1978, me pareció que podía ayudarnos a entrar al mundo poético leer brevemente unos versos de Juan L. Ortiz. A la orilla del río un niño solo con su perro. A la orilla del río dos soledades tímidas que se abrazan. Qué mar oscuro los rodea, cuando el agua es de cielo que llega danzando hasta las gramillas. A la orilla del río dos vidas solas que se abrazan. Solos quedaron cerca del rancho. La madre fue por algo. El mundo era una crecida nocturna. ¿Por qué el hambre y las piedras y las palabras duras? Y había enredaderas que se miraban y sombras de sauces que se iban y ramas que quedaban.
solos de pronto, solos ante la extraña noche que subía y los rodeaba. Del vago y del profundo terror igual surgió el desesperado anhelo de un calor que los flotara. A la orilla del río, dos soledades puras confundidas, sobre una isla efímera de amor desesperado. El animal temblaba. ¿De qué alegría temblaba? El niño casi lloraba. ¿De qué alegría casi lloraba? A la orilla del río, un niño solo con su perro. Del aire conmovido de 1949, Juan L. Ortiz. Bueno, tengo el gusto de coordinar este interesantísimo panel y voy a dar la palabra al abogado Guido Croxatto, poeta, quien realizó estancias de investigación en Kiel, Alemania, bajo la dirección del profesor Robert Alexis, en Francia y en España, y ocupó diversas funciones en la función pública de nuestro Estado Nacional. Gracias. Bueno, voy a ser breve, así escuchamos al resto del panel, cosa que me interesa a mí en lo personal también, porque me interesa este tema, como dijo Ricardo, a quien agradezco como siempre por las palabras y por el espacio. La vez pasada cuando hablamos de Storni, discutíamos por qué se nos había ocurrido, por qué habíamos empezado a hacer este cruce. A veces, digamos, es muy irregular en términos de convocatoria, pero no es lo que más nos preocupa, como dijiste vos muy bien la primera vez que hablamos sobre Hellman, que no se suicidó, de todas maneras. Y decías vos, no, decía Arturo, esto de Juan L., nosotros teníamos y tenemos aulas colmadas de gente para repetir un código, es decir, que el criterio estadístico en general tendría que ser inverso, como decía Rousseau cuando se reía de los jurados, con bastante sorna, digamos, en la medida en que uno tenga, digamos, es normal que Tinelli tenga una alta convocatoria y nosotros tengamos una baja al principio, y eso está bien. Sospechoso sería lo contrario en el comienzo, estaríamos haciendo algo mal. Y lo que dice Rousseau, que es muy bueno, dice muchas cosas muy buenas, pero una es, y bueno, en la medida en que uno se va a congraciar con el auditorio, con los lectores, para vender un diario, una revista, un programa, una materia en una facultad, tiene que o bajar el nivel o generar ciertos acuerdos con el auditorio, y yo creo que la poesía no los genera esos acuerdos, en general los rompe. Por eso dice Nussbaum, esta idea de la subversión en la poesía y en la literatura, más en una facultad como esta, que está dedicada a hacer acuerdos y a enseñar a repetir acuerdos burocráticamente, en general no se visibilizan como tales, están naturalizados, son hábitos, son costumbres y después son el derecho sobre el cual nosotros trabajamos. Entonces, rápidamente, ¿qué es lo que intentamos hacer con la poesía o por qué se nos ocurrió empezar a cruzar la poesía con el derecho? En general, al menos para mí, cuando comenzamos con esto, es porque en realidad es inconcebible separar la poesía del derecho. Ya ahí estaríamos arrancando mal, que es lo mismo que decíamos la otra vez, lo voy a repetir. En general hablamos de poesía y derecho y lo llamamos así, o el campo es derecho y literatura, como dice en ese libro que compiló nuestra facultad, o se habla de law and literature en Estados Unidos como un campo emergente, en auge, muy de moda, como parte de los estudios culturales. Pero en general, cuando uno entiende a la poesía como derecho, o al derecho como poesía, como una práctica narrativa, y este es un cambio disciplinario que no afecta solo al derecho, también está en filosofía de la historia, se ve en antropología, en sociología, bueno, en un montón de disciplinas, como parte de la crítica al positivismo que Marí también dio en nuestra facultad, cuando discutía con Bernengo, es decir, que esta es una tradición, cuando uno amplía un poco la mirada, no estamos haciendo nada muy nuevo, simplemente estamos recuperando una línea que siempre fue marginal, por esto que veníamos diciendo al comienzo. Es decir, marginal cuando no abiertamente perseguida y eliminada, ¿no? Como lo de la salita que hablábamos antes. En la medida en que pensamos al derecho como poesía, lo estamos pensando como algo muy distinto del derecho que aprendemos a repetir y que enseñamos o enseñan en esta facultad. El derecho del cual nosotros somos un muy buen ejemplo, en general, porque al menos en mi caso fui un muy buen estudiante de esta facultad, es decir, que repetir lo sé hacer y lo aprendí rápidamente. Pero no es lo que más me interesa. La filosofía en general, no solo en la Facultad de Derecho, también en la Facultad de Derecho y en general dada por no filósofos, llamados filósofos del derecho, lo cual ya es problemático porque además no es una discusión literaria y poética, pero son muchos de los que cuestionan la discusión o el enfoque literario como poco sistemático y poco serio, lo cual a mí, como filósofo, también me da gracia.
pero eso ya sería otra discusión para tener con los que dan filosofía del derecho en nuestra facultad, que como digo, creo que sin excepción no hay uno solo que sea abiertamente filósofo, pero le llamamos filósofos del derecho. Bueno, dentro de ese mundo, el enfoque literario es visto con, digamos, altanería, es decir, como si esto fuera Juan Guzmán Tapia, que procesó a Pinochet y no por accidente es hijo de un diplomático y poeta chileno. Cuando estuvimos en su casa en Providencia, en Santiago, le preguntamos por qué le insistía tanto con la poesía, o le interesa mucho la poesía a Juan Guzmán, y él decía que en los momentos de soledad, la poesía y no el derecho era lo que le permitía avanzar y cumplir con su rol de juez, en este caso, o de abogado. Creo que él repetía el poema If de Kipling, que nos recitó de memoria, y que él recordaba que se repetía a sí mismo todas las mañanas en la época en que intentó procesar a Pinochet sin éxito. Y él decía que lo trataban como un pendejo. Esa fue la palabra que usó Guzmán Tapia en una entrevista en Santiago. Y se reía, me acuerdo. Y yo le decía, no, pero es algo muy serio. Y él me decía, no, bueno, pero esto es visto como una pendejada. Quiero usar exactamente las palabras que usaba él porque si no ya lo empiezo a desvirtuar y parte de la labor poética es esta, es decir, es usar las palabras con voz propia en un sentido genuino, como diría Facurondo, la palabra justa. En este caso la palabra justa fue la palabra esto sería una pendejada. Claro que no lo era para Guzmán Tapia, que no por accidente es la persona que intentó procesar a Pinochet y cuyo padre fue un destacado poeta chileno que vamos a tratar en este ciclo, antes de la poeta de Paraguay. Y Guzmán nos decía que él no encontraba en el derecho, y por supuesto no encontró en el funcionariado, y mucho menos en las conservadoras facultades de Derecho de Chile, o por lo menos en la Universidad Católica, donde él estudió, no encontraba interlocutores, no encontraba diálogo, no encontraba apoyo a su posición. Y que en los momentos de desasosiego de su labor como abogado, buscando esto que llamamos justicia, se tuvo que refugiar en la poesía. Y eso que vivió, y vivió durante mucho tiempo Guzmán Tapia, tal vez lo sigue viviendo en Chile, esta suerte de encierro, de buscar un refugio y de encontrar la palabra poética, es algo que creo yo encontramos muchos de los que estudiamos Derecho en la facultad y después salimos de alguna manera decepcionados con la formación que recibimos, y tratamos de buscar una voz nueva, de alguna manera crítica, que nos permita renovar y repensar este instrumento que nos pusieron en las manos, que es el derecho. Y sobre todo creo que esa pregunta aparece cuando uno, como Guzmán Tapia, está preocupado de algún modo por eso que llamamos justicia, que parece una preocupación secundaria en la carrera de Derecho, pero que era una preocupación fundamental. Es decir, se estudiaba Derecho porque se creía en la justicia. Esto parece ya una perogrullada, pero hoy son esas verdades tan obvias que han dejado de ser verdad. Es decir, hoy la mayoría de los que estudian Derecho no sé si están muy preocupados por la justicia. No tendrían tal vez por qué estarlo, es una discusión abierta, tendrán sus propias preocupaciones, yo no lo estoy prejuzgando. Lo que digo es que, para él lo dice Galanter en Estados Unidos, tiene un libro muy interesante donde dice, bueno, hoy el abogado es un profesional más que busca ganar honorarios, es más, es percibido como antítesis de la justicia y del equilibrio, es percibido como un problema en general el abogado, y se ha desplazado el eje de la militancia por la igualdad, la justicia y la equidad a otras carreras, profesiones. Y ahí dice Galanter, por ejemplo, a los poetas. Entonces ahí tenemos un tercer, quinto, décimo argumento en favor de la poesía, es decir, la poesía como trayéndole al derecho parte de las ideas, promesas y palabras que el propio derecho fue dejando de lado. Y la fue dejando de lado en la medida en que se fue tecnificando, burocratizando, deshumanizando, como dice Nussbaum. Y ahí hay que ver, y es un trabajo que tenemos que hacer todos desde la filosofía, más que nada, de pensar cuáles fueron los caminos que transitó el conocimiento jurídico, los paradigmas, las lecturas, las perspectivas, los enfoques predominantes, que nunca fueron estos, los que condujeron a marginar perspectivas que humanizan el derecho, como la perspectiva literaria, como la perspectiva poética, que trae palabra, y en la medida que trae palabra nos trae figuras, que son las que mencionamos en este ciclo, que ya están humanizando un pensamiento deshumanizado y de esa manera están interpelando a la conciencia del estudiante para que no haga un trabajo mecánico, automatizado, acrítico, sino para que abra un poco los ojos, trate de pensar dónde está estudiando, por qué está estudiando lo que estudia y qué va a hacer con esa herramienta que le están poniendo en las manos. Y con esa idea iniciamos este ciclo y lo vamos a seguir. Y bueno, ahora les doy la palabra a ellos para que nos hablen un poco
del protagonista de la mesa de hoy, que es Juan L. Ortiz. Gracias. Le voy a dar la palabra al poeta Arturo Carrera. Es poeta, ensayista y traductor. Publicó más de 20 libros de poesía. Con Juan José Cambre, César Aira y Alfredo Prior fundó el espacio Estación Pringle. Recibió el Premio Nacional de Poesía Mauricio Cohen, la beca Antorchas, la beca Guggenheim, el primer Premio Municipal de Poesía de la Ciudad de Buenos Aires, el Premio CONIC de Poesía 2004, el Premio de Poesía Hispanoamericana Festival de la Lira de Ecuador 2009 y el segundo Premio Nacional de Poesía 2011. Tiene un currículum mucho más extenso, solo extraje algunas líneas. Tiene la palabra Arturo Carrera. Bueno, muchas gracias por esta invitación que me va a poner en contacto, bueno, por empezar con este espacio tan extraño, tan enorme, ¿no? Tan laberíntico al mismo tiempo, como decíamos hoy, y que hubiera sido la gloria de Flaubert por la cantidad de espacios que tiene, así quizá un poquito descuidados, en sentido descuidados del habitáculo, ¿no? Con esas luces tan mortecinas, ¿no? Tan opacos, ¿no? Por momentos. También quiero agradecer que se haya recordado a Juan L. Ortiz, que fue un poeta que marcó toda una generación, pero a su vez dio pie a toda unas nuevas generaciones de poetas que lo leemos, lo admiramos profundamente y tratamos todavía como un enigma esa voz y esa riqueza en la manera de enfocar las distintas vicisitudes que tiene el hecho poético, el acto poético, ¿no? Lo que traje son apuntes que fui tomando y que constituyen ahora una especie de pequeño texto sobre Juan L. Yo entré en el aura del sauce, como se llama la totalidad de los poemas de Juan L. Juan L. es el nombre familiar con que se identificaba al poeta. Me acerqué a su obra por la leyenda que ya existía. Se decía al menos en Pringles, donde yo nací, que Juan L. era un eremita entre esas ideas esas islas de nuestra Mesopotamia, la comprendida no entre el Éufrates y el Tigris, como la del primer poema épico, sino entre el Paraná y el Uruguay, una Mesopotamia recorrida aún por la hidrografía hormigueante, con un río hacia la mitad muy caudaloso e inmenso como Gualeguay, que no lejos de su desembocadura en los brazos del delta del río Paraná, tiene un pequeño puerto, Puerto Ruiz, donde nació el 11 de junio de 1886 Juan Laurentino Ortiz. Según la tradición, ese puerto respondía al nombre de un viejo pescador llamado Ruiz, que había elegido el lugar de costa más alta por las crecidas que sufría. La leyenda de Juan L. destacaba su fina estampa, ágil y flaca, concentrada en la observación del paisaje fluvial, su amor por los gatos, de los que decía que recibían de las galaxias una sustancia incorporal llamada neutrino, que fumaba en largas boquillas de caña que él mismo fabricaba, que publicaba sus poemas de versos extensísimos en libros de tipografía minúscula, en fin. Vivió una corta temporada en Buenos Aires y luego se retiró con su mujer y su hijo a Paraná, donde vivió hasta 1978. Su poesía tardía es lo que más me atrae. Sus poemas extensos, donde practica lo que los antiguos supieron llamar el Carmen Perpetuum, que suena como poesía perpetua o infinita, y eso es una paradoja sin duda, porque Leopardi dice que el poema es un ímpetu que no puede durar mucho, y Juan L. lo hace durar muchas páginas,
y ahora sabemos que también eternamente. Y es eso lo que yo admiro, su paradoja, su concisión en lo extenso. Admiro que sus poemas admitan contarnos algo, aunque después el hilo de lo contado se abra, se desfleque en infinitos hilillos y cada uno haya visto una historia diferente en cada poema. Aldo Oliva y curiosamente también Juan José Saer compararon a Juan L. con el pintor americano Jackson Pollock, y creo que es una comparación acertada. Pollock utilizó, ustedes saben, la técnica del dripping, del chorreado, metía pinturas en una lata agujereada y se paseaba sobre la tela horizontal. Ya había una revolución en ese hecho, pues la tela no estaba fijada a la pared ni sobre el caballete, sino en el piso, y él se paseaba sobre ella con movimientos exorbitados, y así contaba su historia o no, con manchas, con motas de color como en Enjambre. Y Juan L., a su modo, también utilizaba las palabras que amaba como una materia fluida, como una tinta que uno pudiera chorrear. Juan L. es un caso extraordinario. No lo conocí en persona, pero lo empecé a leer cada vez más y a comprender, si es que se puede comprender la poesía. Luego de la visita que 3 amigos míos, César Aira, Héctor Libertela y Tamara Kamenson, hicieran a su casa de Paraná, donde él vivía. No estuve allí, pero a su regreso los acribillé a preguntas. Tomé notas, pedí que me repitieran las anécdotas. No sé si eran anécdotas, me parecía increíble la cantidad de microrelatos que trajeron de ese solo día en que estuvieron. Tamara Kamenson dijo que tardó mucho en recibirlos. Gerarda, su mujer, los hizo pasar y sentar, y cuando apareció Juan L. les explicó que tardaba en venir porque se estaba peinando. En verdad se estaba batiendo el pelo delicadamente hasta que adquiría una consistencia de espuma, y les refirió por qué lo hacía, para que el aire, dijo, fluyera más entre los hilos de la fuerza, para que los pelos también gozaran como gozan las hojas y los tallos de las plantas. César Aira me contó 2 cosas a mi juicio secretas que me han acompañado hasta hoy sobre el gusto científico de Juan L. La primera, que su lectura favorita era La vida secreta de las plantas, un libro de Peter Tompkins y Christopher Baird, un libro donde aparecen exposiciones fascinantes acerca de las relaciones físicas, emocionales y espirituales entre las plantas y el hombre. Como un Paracelso argentino, Juan L. le advirtió sobre los lazos afectivos entre los planetas y las estrellas, con las hierbas y con las hormigas. Les explicó una danza de las hormigas y cómo las hormigas por la noche acuden a sus nodrizas, que llegan a acunar y hacer dormir a las hormigas más pequeñas. El relato después nos lo confirmó una lectura de Maurice Maeterlinck, pero Juan L. también tenía al parecer una lectura tácita. ¿No hay acaso en nuestra vida una lectura tácita a la que nunca accedimos, pero que de un modo laberíntico comprendemos? Para Juan L. esa lectura fue una sierva en el parque de Richmond, de Jackson. Se lamentaba, decía que nunca la pudo leer ni conseguir. Sin embargo, sabía de su escritura. Por ejemplo, que Jackson escribía una página hoy y la corregía durante la noche siguiente, avanzando de ese modo en su trabajo, y al morir, antes de finalizar la última página del libro, esta quedó sin corregir. Y Juan L. le preguntó a César Aira, ¿qué dice esa página que Jackson no corrigió? Si la poesía escrita puede ser un empirismo, es decir, una sintaxis y una experimentación constante dentro de no importa cuáles límites, podemos imaginar a Juan L. Ortiz
como la experiencia de lo imperceptible, de una pragmática de lo imperceptible, y eso me gusta. Su empirismo lo había llevado a atravesarlo todo como el viento, pero para decirlo de un modo más directo, se había vuelto un río. Tenía, como dice el filósofo Gilles Deleuze, entre sus devenires un devenir río, un régimen de río, con sus deltas, sus afluentes, sus islillas, las arenas, las florcitas, las cañas. Desde el comienzo al fin de su obra se mantuvo en ese devenir río. Un poema de la primera época, vastamente citado, titulado Fui al río, prefigura de qué modo formal y espiritual, me atrevería a decir, él entra en esa dimensión sutil del río. Dice así: fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi, quería comprenderlo, sentir qué decía el cielo vago y pálido en él con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba. ¿Era yo el que regresaba? En la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. De pronto sentí el río en mí, corría en mí con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados, corría el río en mí con sus ramajes, era yo un río en el anochecer y suspiraban en mí los árboles, el sendero y las hierbas se apagaban en mí, me atravesaba un río, me atravesaba un río. Pero ese atravesamiento no es el río ni el tema del río, sino el fluir mismo, el ritmo, el flujo e influjo de la visión de los movedizos temas que trata y de todos los personajes que él describe, de todos los estados de infancia, de deseo, interiores y exteriores ya a su propia escritura. Estuvo años en esa potencia imperceptible, amando lo que lo rodeaba, adorando ese paisaje o macrocosmos que lo contenía y ese lugar diminuto que le conversaba en la página, esas arañitas que tejían en sus poemas los diminutivos. Otra cosa contó Héctor Libertela: su amor por las arañitas era tal que impedía que las matasen. Y la tarde que lo visitaron, mientras lo ayudaban a pasar en limpio algunos de sus manuscritos, al volver las páginas aparecían estas arañas. Juan L. se refería a ellos sonriendo como las autoras de sus textos, las obreras sigilosas de sus poemas. Juan L. fue leído por ese entonces solo por la exigua comunidad de sus amigos que lo cuidaban desde lejos, como en el aforismo de Foucault: pensar que alguien está solo es orar por él. Él no formó escuelas, ni sectas, ni pandillas, pero su presencia lejana imantaba, atraía a jóvenes viajeros que lo visitaban y que fueron esbozando el mito. Ahora, por suerte, se lo ha redescubierto y se lo lee, y es el poeta mayor de la Argentina, y su obra es incomparable. Debo reconocer constantemente su ímpetu, su energía, que al leerlo multiplica en nosotros la afirmación de una alegría, de una presencia incontenible que convierte nuestro pensamiento en algo que no se reduce a la conciencia. Juan L. fue quien dijo: todo poeta es un ser peligroso porque prefigura la conciencia de la felicidad perdida. Por eso, para pensar esas magias de la naturaleza, de esa naturaleza que recibimos en sus libros y que tanto nos toca, hay que leer a Juan L. como para indisciplinarse. Nos deja un testimonio formal
casi incivil, parecido al de Thoreau y sus lagunas, porque con su misterioso vigor y sus rupturas atrae una alegría profunda, casi inalcanzable, que nos hace vibrar y vivir una eficacia de la poesía sin dejar de mostrarnos el dolor, la injusticia, el pliegue de oro de cierta miseria de belleza, y además una especie de involución constante en lo formal, porque ese devenir consiste en una involución, y la involución, dicen los filósofos, es lo contrario de evolucionar, pero también lo contrario de regresar a un origen, a una infancia o a un mundo primitivo, sino más bien, Juanelli, incluso permanecer en la sencillez de una economía de la belleza. Basta que leamos el primer libro de poemas y algunos de los últimos para notar la gran eficacia que alcanzó ese carpe diem permanente, ese trabajo al intentar eliminar la gravedad que logró dominar mediante la utilización extremadamente precisa de los adverbios. El semiofísico René Thom ha señalado esa importancia de los adverbios para el dominio de la gravedad. Juanelli es un virtuoso de lo leve, con un extraordinario oído de la precisión. En muchos momentos lo sentí cercano a Olivier Messiaen, el músico ornitólogo, a sus breves células melódicas repetidas, de pájaros y por imitación casi, la utilización sistemática de teclados y flautas, leves adverbios que las segmentan más aún, hasta que todo parece un vitral sonoro, destruido por la armonía. Yo no tengo en cuenta la música, nos dice Juanelli en una entrevista, yo la necesito. Y al referirse al silencio aclara, lo mío es otra música, esa cosa que hay más allá de la música, como el mismo Debussy en la propia música dice, que no es la evocación del silencio, sino la sugerencia de algo que está germinando y que va a florecer y que no puede definirse, es decir, el devenir, es decir, el tiempo más que los momentos de la eternidad, donde uno puede sentir como un vértice, una cosa que es dolorosa, aunque sea de éxtasis. Debo plantarme finalmente ante la obra de Juanelli y decidir, casi como él mismo lo hacía, otra de las nociones imprescindibles en su obra, como es la llamada prueba de soledad ante el paisaje. Debo decidirme a pensar que su obra es un paisaje, que su poesía pudo ser o es lo que podríamos llamar un poco aventureramente poesía de paisaje. Así como decimos que en Oriente existe una pintura del paisaje. Salvo que yo me enfrenté a ese paisaje, a esa naturaleza, para asegurarme de que a través de ella recobraría acaso la memoria inmediata o la memoria de lo inmediato, o quizá, como dice el poeta francés Yves Bonfoy, la presencia. Ortiz explica en una carta a un amigo, sueño para lo mío con una poesía de pura presencia, de resplandor casi, sin forma, y con la muy fluida y aérea de los estados interiores, armonía o visión. Esa experiencia unitiva con lo primordial que en Occidente llamamos lo uno, en Oriente pudo ser la inmediatez. Yo quisiera comprender esa escritura para decidir ilusoriamente por qué escribimos. Quizás sea tan solo para participar de ese agenciamiento del ímpetu de las medidas rítmicas, la medida o la métrica del mundo, como quería el poeta Robert Creeley, una métrica que nos mide aún cuando dormimos, cuando no sabemos nada acerca de ella. Creeley cita el poema de William Carlos Williams que dice, aprendiendo con la edad a dejar pasar mi vida mientras duermo, diciendo, la medida interviene, medir es todo lo que sabemos.
Quizá escribir no sea otra cosa que aprender a medir esa medida ya sutil, ya incierta, y acaso también mediante ella entrever cómo nos incluimos en el mundo, cómo somos formas y devenires de la vida que anhelamos, y comprender que por ese acceso a lo inmediato podemos consentir un acuerdo con el lugar de la existencia. Creo que eso fue lo que me dejó y aún me deja Juan L. cuando lo leo. La idea de que la vida debe ser captada rotundamente, como intenta hacerlo la pintura japonesa Sumie. Si ustedes me preguntaran ahora por qué me incluyo en este feliz de poeta a poeta, cuando puede empezar a verse, a sentirse en mi obra la influencia, la ilusión de rozar la experiencia de Juan L., yo diría que en mi libro Arturo y yo, por ejemplo, en ese libro incluí como epígrafe unas líneas acerca de la pintura Sumie, que tomé de los ensayos sobre budismo zen de Suzuki, que dice así: la vida es una pintura Sumie, que debemos ejecutar de una vez y para siempre, sin vacilación, sin intelección, sin que sean permisibles ni posibles las correcciones. Quiero referirme a esa pintura, ligada a la idea que tengo de la poesía de Juan L. Ortiz como poesía de paisaje. La pintura sumidea es lo más comparable a la escritura manuscrita, ya que en Oriente el sumidé y la caligrafía son considerados la misma clase de arte. Está en el blanco y negro de la tinta, porque se pinta sobre papel y casi no se aplica color. Podría decirse que es una especie de boceto en negro y blanco. La tinta se prepara con hollín y cola, el pincel es de pelo de oveja, el papel debe ser plegado y absorberá mucha tinta, de modo que si el pincel se demora mucho, el papel se rasga. Las líneas han de dibujarse lo más rápidamente posible y en la menor cantidad. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el artista debe seguir su inspiración volcando la energía de su espíritu en esos trazos, sin hacer demasiadas concesiones al realismo. Aquí otra vez la semejanza con la práctica de Pollock adquiere sentido. El papel, el soporte, es el que realiza la obra sin que lo sepa el artista, que se mueve, diríamos en Occidente, con movimientos inconscientes. Creo que en Oriente toda la pintura de paisaje busca alcanzar en su propósito la misma eficacia, la misma velocidad, la misma inmediatez, lo mismo esto que yo decido nombrar como poesía de paisaje. Sin embargo, el rasgo más notable de la escritura de Juan L. en relación al Sumie pareciera ser el haber comprendido quizá intuitivamente que mediante esta inconsciencia la naturaleza documenta su destino. Mediante esta inconsciencia el poeta hace prueba de soledad en el paisaje. En una entrevista que yo leí tardíamente acaso, Juan L. intenta explicar esto que toma de Antonio Machado, la prueba de soledad en el paisaje. Machado, dice Juan L., estuvo radicado en un pequeño lugar y muy espaciadamente viajaba a Madrid, y menos aún a París, aunque no por ello estaba ausente o desconocía lo que pasaba en el mundo. Machado dice cosas muy profundas y muy justas, lo que significa vivir en provincia y resistir la prueba de estar en compañía. Es algo que después yo he sentido en carne propia. Revisando sus libros decía: esto es lo que me sucede a mí. Él afirma que es un desafío muy importante para ciertos escritores o para ciertos intelectuales vivir con la naturaleza, fuera de la ciudad, porque si bien es muy humano y muy necesario contrastar lo que uno hace, someter a la opinión de los colegas o cómplices lo que uno está creando, saber a qué atenerse sobre su valor, ni bien ello es necesario para la conciencia poética. Lo otro, es decir, la contrastación solamente con las cosas que no responden,
quizás sea más determinante o más profunda en ese sentido. Pero me gusta la soledad que cita Juan L. cuando habla de los durmientes, y Juan L. en relación a su mujer armó esta escena. Escribió: aquí estoy a tu lado, mujer mía que duermes, solo. La noche es una oscuridad tímida a través de la madreselva. Será en los campos una solemnidad de giro armonioso, mágico, acompasado de grillos y suspirado de agua. Estoy solo a tu lado, mujer mía. ¿Qué sueño agitará tu pecho? Aquí estoy a tu lado solo, mujer mía. ¿Qué será de nosotros de aquí a 200 años? ¿Qué seremos, Dios mío? ¿Qué seremos? Dentro de 100, ¿dónde estaré yo? ¿Tendrá la noche estival entonces la forma que ahora tiene? ¿Y habrá una soledad que gemirá en esta misma pieza al lado de la mujer dormida? La prueba de soledad en el paisaje se acerca profundamente a la soledad eterna de los orientales. No es gratuito que se diga que Machado conoció el haiku y casi lo practicó en sus poemas aforísticos. No es raro comprobar el profundo acercamiento de Juan L. al mundo oriental y zen. En una entrevista con Jorge Conti, cuando ésta le pregunta cómo definiría la función poética del lenguaje, Juan L. responde: cuando es utilizado de una manera, diríamos, claro, hay que hablar de una manera, en cierto modo, religiosa, de iluminación, es decir, se carga tanto, pone en función tantas virtualidades fonéticas, conceptuales, rítmicas, que paradójicamente y a la vez se hace transparente y recibe, justamente ahí está en la doctrina zen, por hacerse casi existente, recibe, digo, ciertas esencias, ciertas atmósferas, ciertos aires de esa realidad que al hombre siempre se le escapa, que no puede asir. No la temas, ella te mira, de donde tú doblas constantemente los días, y de noche aún te visita. Y tú quizá ni sospechas que algunas veces por tu hálito, ella, la poesía, te respira. Quizá la poesía sea el registro de un paso, de una vacilación como la mía ahora. ¿Escribo? ¿Busco un poema, un libro, o apenas el reflejo de mi incertidumbre, la estrategia de mi dolor? Gracias. Nuestro próximo panelista, Julián Azad, abogado, poeta, publicó libros como Peso Formidable, Servarius, Medium, Neo, Musulmán y Biopoética. Estamos un poco ajustados de tiempo. Sí, bueno, voy a tratar de ser muy breve. Dos preguntas que pensaba, o sea, me hacía escuchando a Arturo recién. La primera es: ¿cuánto de Ortiz hay en mi generación? Yo nací en el año 76, o digo, de los poetas que están escribiendo hoy. Y la segunda es: ¿qué relación se puede trazar entre Juan L. Ortiz y esta facultad, que algo de alguna manera esbozó Guido? Estas dos preguntas que no son nada sencillas, me suponen un problema, y a la primera la respondería pensando en la posibilidad de reescribir a Juan L. Ortiz. Decía Tamara Kamitsain, tomando esto que vos decías, Arturo, las generaciones posteriores tienen cierto deber de profanatorio hacia las anteriores en términos poéticos,
Y eso significa la reescritura, atreverse a reescribir a los padres o a los abuelos en la poesía. Y reescribir a Juan L. No es sencillo. Yo lo he intentado hacer y voy a leer un poema que intenta reescribir desde mi lugar, desde mi voz, textos de Juan L. Ortiz que publiqué hace un tiempo y que juega con las arañitas. Se llama La física de las arañas y también juega con algunas ideas de Lucrecio, de Rerum Natura. Dice así: las voces, murmullos de insectos que no llegan al oído, mueren desvanecidos por los aires, continuando su marcha, o estrellados en algún cuerpo sólido. El sonido repiten rechazadas y muchas veces engañan reflejando la palabra. Así, como la imagen del espejo multiplica la presencia de la araña, dejando imperceptible un rasgo que no copia. La naturaleza de la araña, este fuego voraz, formado de intentos de otros fuegos vivos y sutiles, ninguna cosa puede resistírsele. Por medio de la cueva pasa el rayo con tanta valentía y ligereza como el grito y la voz irrumpen en el vacío de la tela frágilmente suspendida desde el techo. El rayo en la madriguera y el clivaje en la copa, destello que atraviesa las peñas y metales, cobre y oro derrite en un momento al arácnido perplejo del terciopelo y de repente disipa el veneno sin lesión a la copa servida que hasta hoy sigue intacta. La tela nace cuando ella empieza a mirar y queda atrapada en el hilo fluido de seda que gira el universo en una delicada película de azares brillantes. El aleteo de una mariposa que se queda pegada y en su último suspiro sopla un viento y declina la danza que agita los mares y silencia los pájaros. Los torbellinos de la araña en el aire, las turbulencias marítimas, son simples desviaciones en el equilibrio de Afrodita que nacen de la espuma de las volutas líquidas que juegan y se entretienen de acuerdo a la voluptuosidad incitadora de los cuerpos que se atraen y se afectan sobre la tela. El universo según el gran Spinoza, no hay juego más divertido que ver cómo dos arañas se pelean y los efectos imperceptibles que van dejando a su lado resultan el típico movimiento de la materia que explica el total funcionamiento del universo. La música, composición de su cuerpo, es luz, calor, natura vista, tocada, sentida. El clinamen, llena de emanaciones, efluvio de fragancias y rumores, de amargores y sabores, cuerpos de 6 patas conjuntivos que se deshacen si falta vino y sueño, pasiones alegres, meteoros y otras formas simulacros de la aventura que se baten y suspenden en el aire. Ellas están ahí, solo hay que saber captarlas. Origen y fin del lenguaje arácnido. Enseña a las arañas la naturaleza y la turba de la lengua, la necesidad o inflexión de nombrar el río en que flotan o que pueden ahogarse, pues la sombra de la araña está en cada pupila de sus tantos ojos sin pelos, luciérnaga o chispa alada en una rama prisma que crepita y es nombrada en otro telar de su infancia. Torbellino caudal irreversible de la araña madre que cría, correlativa al mandato de la comunidad de los astros que domina el insecto, y ella que gusta frente a esa represa en el río para inventar nuevos lenguajes y telares, archipiélagos liberadores o necesarios donde finalmente puede tejer y descansar en paz. La segunda pregunta tiene que ver con el derecho. 3 puntos breves. El primero es que la obra de Juan L. Ortiz se corta en el año 78, en realidad en la ciudad de Paraná, con la muerte de Juan L. Pero antes se corta con su obra publicada en 3 tomos en el año 71, bajo el título El aura del sauce, y desaparece, y es
esa es la palabra que utilizo, desaparece hasta el año 1996, que una universidad litoral, la reaparece. En términos de mi generación, esto es también una operación que tiene que ver con una operación editorial, pero también tiene que ver con el terrorismo de Estado. O sea, no solo muere Juan L. Ortiz, sino que también desaparece en términos de visibilidad para aquellos que lo quieren leer, y aparece gracias al esfuerzo de una universidad en el año 96 que devuelve el cuerpo, esta es la palabra que utilizo, lo hace aparecer, lo desentierra y lo pone a disposición para su nueva lectura por otras generaciones. Luego se reedita la obra de Juan L. Ortiz, Losada, la editorial hace una antología incluso, Sergio Delgado, que es otro poeta, hace otra edición, etcétera, etcétera. Es decir, es un poeta leído, pero aún así Juan L. Ortiz, en términos de justicia poética, sigue siendo un poeta bastante oculto, o algunos podrían decir bastante exquisito. En segundo lugar, y esto también en términos jurídicos, y en relación a lo que decía Guido, la obra de Juan L. habla del aura, o de la pérdida del aura en relación a las cosas, al mundo. Y en esto, la relación de la palabra y la pérdida del aura me remite al trabajo y a la obra del filósofo Walter Benjamin, en la pérdida del aura en la mercancía y en la pérdida del aura en las palabras. Y esta idea de aura que trabaja Benjamin en el sentido de que la pérdida del aura o la luz es esa manifestación irrepetible de una lejanía que uno trata de captar. El aura en las cosas, en el arte, significan la posibilidad de su hecho irrepetible. La reproducción instrumental, la posibilidad de reproducir un objeto, implica, en términos de la mercancía y obviamente en el arte, la pérdida de esa manifestación irrepetible que es el aura, que es la luz en las cosas. La posibilidad de que el poeta pueda reencantar el mundo y devolverle a través de sus palabras cierto halo de luz, en términos de Rimbaud, de iluminación, es lo que hace posible que el poeta pueda reencantar el mundo. Hoy, como decía Guido, y en esto me parece que fue muy claro, las palabras quedan instrumentalizadas, hoy los lenguajes pierden el encantamiento y hoy los juristas hablan desde la técnica. En ese sentido, pensando en el derecho, la relación entre la poesía, el derecho y la pérdida del aura está muy clara y se puede pensar desde la imagen de un poeta como Juan L. Ortiz. Hay un texto muy interesante de la filosofía del derecho, que es de Gustav Raplov, que se llama La naturaleza de la cosa como forma jurídica del pensamiento. En este texto de Raplov, brillante, Raplov trabaja sobre la obra de Goethe y habla de la imposibilidad de los juristas de captar las esencias de la realidad, que solo la poesía, plantea Raplov, es la que tiene la capacidad, pensando en Goethe, de poder retomar algo que los filósofos de la antigüedad hablaban como la relación del mundo encantado. Es decir, los juristas deben volver a la poesía, dice Raplov, para entender la naturaleza de las cosas, para después pensar las formas jurídicas. Nada más. Gracias. Nuestra última panelista, Nancy Cárdenas, es doctora en Derecho, abogada, especialista en Sociología Jurídica de la UBA, especialista en Ciencias Sociales con mención en Educación de Flaxo, profesora del Departamento de Ciencias Sociales, profesora titular en Sociología Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata, profesora titular regular de Epistemología y Metodología de la Investigación en nuestra facultad, profesora de carreras de especialización, maestría en universidades nacionales de Tucumán, Comahue, Nordeste, investigadora independiente en CONICET. Gracias.
Tiene la palabra. Bueno, gracias, y voy a cuidar la palabra, ya que estamos entre poetas, ¿no? Porque de eso se trata. Bueno, yo les agradezco la invitación desmesurada, como, bueno, Ricardo es desmesurado en general, y esta es una invitación desmesurada porque yo no tengo mucho que hacer acá, pero de todas maneras supongo que necesitaban una mujer no poetisa para integrar la mesa y por eso me llamaron. No, la verdad es que más allá de la admiración, ¿no? Yo le digo Ortiz, ¿no? Porque Juan L. a mí me suena muy cercano, para mí es Ortiz, ¿no? Yo no lo tuteo, así que les agradezco simplemente la oportunidad de estar acá para escucharlos más de cerca. Mi querida Rosario Castellanos decía que la poesía es un intento por llegar a la raíz de los objetos, ¿no? Y esa contaba que había dejado la poesía y se había dedicado a la prosa porque, bueno, uno puede escribir prosa todos los días, ¿no? El resto es edición, por supuesto, pero con la poesía hay que esperarla, ¿no? Hay que esperar, no es que la prosa no requiere inspiración, pero hay que esperar ese momento en que los objetos abren alguna puerta por la que se pueda llegar a la raíz, ¿no? Y yo creo que Ortiz era un hombre que sabía esperar, ¿no? Y tal vez vivió esperando. La biografía, lo que yo sé de su biografía, que está construida en jirones y algunos documentos fílmicos muy interesantes que hay sobre su vida cotidiana, a mí me muestra por lo menos un hombre en estado de reposo, no un reposo lazo, sino un reposo de espera, ¿no? Fumando, mateando, conversando, mirando ese paisaje litoraleño. Seguramente no dejaba de trabajar un segundo, ¿no? Pero parte del trabajo es esperar. A la gente de mi generación que lee más prosa que poesía, Ortiz nos llegó a través de sus admiradores famosos, ¿no? Mucho más famosos y más con más repercusión que él, sobre todo a partir de Sartre, ¿no? De la admiración, digo, nos llegó porque de alguna manera creo que llegamos a leer a Ortiz porque si Sartre decía que era tan maravilloso teníamos que leerlo, ¿no? Y tomé algo justamente de Sartre que retrata un carácter de su poeta favorito, que es la autonomía, ¿no? Entonces decía, dice de Ortiz, ¿no? La autonomía no ha sido únicamente un hecho artístico, sino también un estilo de vida, una preparación interna al trabajo poético, una moral. A los que se han creído obligados a compadecerlo por su pobreza y por su marginalidad, podemos ya devolverles la tranquilidad de conciencia. El lugar en que Juan estuviese era siempre el punto central de un universo, ¿no? Y esto me parece que es una definición maravillosa de esa autonomía, que es una autonomía que es pensable no solo en términos de lo que nosotros como mujeres, como hombres podemos alcanzar, sino que puede ser también pensada en relación al derecho, ¿no? Me refiero a, digamos, los juristas de los que recién hablábamos, ¿no? Que tanto, digamos, tanto hablamos de autonomía, tanto decimos sobre la autonomía. En el caso de Ortiz era independencia o autonomía del mercado, de las modas, de las demandas y exigencias editoriales, de los premios, y también independencia de la vida citadina, ¿no? Este carácter de hombre de campo. Yo me quedé del otro lado del Paraná, pero me parece que la ciudad en eso que representa en términos de enajenación, de invisibilización ante el exceso de todo, de voracidad, ¿no? Por la cantidad infinita de acciones y productos que están disponibles, eso era parte de lo que, de aquello de lo que Ortiz estaba liberado, ¿no? No pienso tanto en esa vuelta, ¿no? Entre Ríos, aunque nunca estuvo muy lejos de Entre Ríos, ¿no? Como lugar, sino como ese salirse de las lógicas de las grandes ciudades, ¿no? Que no nos dejan
pisar el suelo con alguna parsimonia, ¿no? Sabiendo que ese suelo estará ahí para atestiguar nuestros pasos y vendrá la lluvia a borrar nuestras pisadas, pero eso es parte de hacerse uno con el entorno al que marcamos y se desmarca, pero a su vez no deja de marcarnos profundamente. Ese es un primer rasgo que me interesa señalar y que tiene que ver con ese ethos como forma de vida y como carácter que marcaba Saer en su admirado Juan de la otra orilla, ¿no? El segundo punto que me interesa enfatizar, y acá yo puedo agarrarme un poco más de lo que sé, es que creo que es relevante preguntarnos qué nos enseña a los que estudiamos y enseñamos Derecho la poesía de Ortiz. Esta tiene que ser una pregunta, creo, que nos hagamos a nosotros mismos y no a la poesía, ¿no? Ir a leer poesía buscando una enseñanza es un crimen. Leer por primera, segunda, tercera y las veces que queramos, que podamos, que necesitemos, es un derecho cultural. Ahora bien, interrogar sutilmente, mirando hacia nosotros mismos, es lo que sí creo que es legítimo pedirle o hacer con la poesía, ¿no? El maridaje entre la poesía y las ciencias sociales es tan fructífero que no podemos, creo, dejar que se les pase el tiempo a los contrayentes, ¿no? Esa relación entre poesía, ciencias sociales, entre literatura, derecho, por ahí el texto de Roger, compilado por Rollero, me parece que estaba bien caracterizado en una cita un poco larga, pero que tengo de Roland Barthes, ¿no? Que decía: las ciencias humanas, constituidas, florecientes, parecen estar dejando un lugar cada vez más exiguo a una literatura a la que comúnmente se acusa de irrealismo y de deshumanización. Precisamente por eso, ya que el papel de la literatura es representar activamente ante la institución científica lo que ésta rechaza, a saber, la soberanía del lenguaje, la ciencia se convertirá en literatura en la medida en que la literatura, sometida, por otra parte, a una creciente transformación de los géneros tradicionales, poema, relato, crítica, ensayo, ya lo ha sido siempre la ciencia. O sea, la literatura siempre fue la ciencia, puesto que todo lo que las ciencias humanas están descubriendo hoy en día, en el orden sociológico, psicológico, psiquiátrico, logístico, la literatura lo ha sabido desde siempre. La única diferencia está en que no lo ha dicho, sino que lo ha escrito, ¿no? Esta idea entre lo dicho y lo escrito y la preeminencia de lo dicho en nuestra cultura. Frente a la verdad entera de la escritura, sigue Barthes, las ciencias humanas, constituidas de manera tardía sobre el barbecho del positivismo burgués, aparecen como las coartadas técnicas que nuestra sociedad se permite a sí misma para mantener en su seno la ficción de una verdad teológica soberbiamente y de una manera abusiva separada del lenguaje, ¿no? Esta poesía claramente nos lleva, nos arroja al campo del lenguaje que es nuestro mundo, ¿no? En el mundo en el que nada hacemos sin palabras y todo lo que hacemos lo hacemos a través de las palabras. Un mundo práctico en que las ciencias dicen, y está claro que esa oralidad tiene preeminencia sobre la escritura. La literatura escribe, aunque yo creo que en el caso de la poesía siempre su destino es escucharla, ¿no? Dicha por alguna buena voz, cuando tenemos la suerte de que alguien nos diga bien la poesía, o retumbando en ese solipsismo, ¿no? Lector. En ese mundo creo que hay que buscar esos terrenos del lenguaje, ¿no? Donde el autor se enfrenta solas y desnudo frente al puro lenguaje. Si buscamos, encontraremos mucha poesía que le susurra al derecho y muchas veces le susurra aquello que el derecho ni siquiera es capaz de poner en voz alta. De la poética de Ortiz voy a elegir un clásico, ¿no? que es en primer lugar una descripción precisa y preciosa de esa narrativa que mira un paisaje, de esa poética de paisaje, perfora el presente de ese paisaje y sus personajes, escucha y significa acaso lo más difícil de significar, que es el silencio.
En la segunda parte aspira a que ese mismo paisaje sea otro, no porque cambie, sino porque la característica principal que lo define, la injusticia, deje de operar. Y nos regala un futuro posible Ortiz. Pasamos de un atardecer manso, colorido, doloroso, silencioso, a ese amanecer que no solamente es mejor porque es otro, sino que habrá que hacer lo preciso para que cambien las condiciones del paisaje y de los personajes. Medio ambiente y personas sombrías, detrás de las cuales se puede ver un futuro diferente. Ojalá pudiera leer poesía, ¿no? Cosa que no sé hacer, apenas sé leer, voy aprendiendo, pero esto dice así: colinas, colinas, bajo este octubre ácido, colinas, colinas, descomponiendo o reiterando matices aún fríos, o no pudiendo decir plenamente el oro y el celeste, fluidos de los cultivos. Nos dueles, oh paisaje que no puedes cantar en la tarde agria e indecisa, lleno de escalofríos bajo las nubes tenaces e inquietas todavía de tus sueños, y estás solo, solos, como le gustaba la palabra solo, con la angustia y el desamparo de tus criaturas. Pero aún si cantaras, el canto no se oiría casi. Oiríamos solo el ruido de los carros largos con su carga de desesperación. Oiríamos solo el silencio de los niños y de las mujeres junto a los ranchos transparentes. Veríamos solo la figura deshecha con la bolsa al hombro sobre la cima de la loma. Veríamos solo esos arrabales de las estaciones o campos de Entre Ríos, con aún paisajes absolutos de injusticia, o campos de Entre Ríos hechos para la dicha, de los que os evocaron esa aurora florecida que aún no canta y que se extraña al día. Otro será el paisaje mañana en las mismas líneas puras. Cantará con un múltiple canto entre las casas próximas con mesas, seguras y con libros y música. Como de la noche de su alma, del sueño de los campos, el hombre extraerá toda la maravilla, no más dividido, no, con el hermano, ni consigo mismo, ni con la tierra, el hombre. Uno consigo mismo y con el mundo para crearse sin fin en la gracia más alta de la criatura y sonreír al rostro cejante de la sombra. Yo siempre recordé ese aún países absolutos de injusticia. Me parece que ahí hay una condensación. Este poema es un paisaje de la injusticia que es muy, muy difícil encontrar en otro lugar que no sea en la poesía. Es una descripción densa realmente, ¿no? Cuesta pensar, una mejor manera de enseñar qué es la injusticia, de empatizar, como diría Nussbaum, ¿no? Con toda la crítica que se le puede hacer a ese concepto de empatía, y también de ver cómo esa injusticia descubierta solo nos deja la vía de pensar un mundo más justo, justo con nosotros mismos, justo con nuestros hermanos, justo con la tierra, ¿no? Si pensamos la poesía no como recurso didáctico, ¿no? Yo no pienso esta poesía como algo para llevar y ver qué hacemos con ella, sino como una conceptualización, ¿no? Con una conceptualización que tiene la fuerza de la mejor convicción que hace que nos sintamos parte de nuestra narrativa. Parece que podríamos enseñar mucho mejor derecho con la poesía de Ortiz, ¿no? El mejor homenaje que creo que podemos hacerle a un poeta en estas aulas tan distantes y tan cercanas es dejar que nos susurre, ¿no? Si lo dejamos susurrar, creo que el resto, o casi todo el resto, va a correr por su cuenta. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, así que damos final a este séptimo encuentro y solicitamos un último aplauso para todo este brillante panel. Como siempre, a la salida, nuestras queridas becarias les entregan los certificados que ya están firmados y tienen espacio para que ustedes coloquen su nombre. No. Los esperamos en las actividades futuras del departamento.
Que vos sabés que yo la conocí por un trabajo que se llama Hermano Negro,